que vemos en la fotografía. Se llama Miguel Ángel Pinto Rueda. Es hijo del actual senador santandereano Miguel Ángel Pinto Hernández. Y él era el moderador del foro Oscar. Y claro, por supuesto, era también el evento de presentación en el ámbito político local del joven Pinto Rueda, que aspira al Congreso de la República, Oscar. Sí, es que recordemos que aunque todavía no es oficial, ya se da como un hecho la llegada de Pinto Rueda al Centro Democrático. Esto después de que su papá, Miguel Ángel Pinto Hernández, pues haya roto cobijas con el Partido Liberal, especialmente con su familia política, los Tavera. Ese grupo familiar se abrió, ya hay tres vertientes diferentes, la de Didier Tavera, la de Martín Tavera y la de Miguel Ángel Pinto. En este sentido, pues Miguel Ángel se retira, no va a volver a aspirar al Senado por el Partido Liberal y le cede su cupo o le va a trabajar a su hijo Miguel Ángel Pinto Rueda, quien aspirará a la lista de la Cámara por el Centro Democrático. Por esa oportunidad, por esa situación, es que hoy él actuaba como el moderador de este foro, en donde al principio solo hasta ayer estaba confirmado que solo eran las tres mujeres. Andrés Guerra se confirmó a última hora, pero como lo menciona el doctor Gerardo, termina siendo más noticia el tema del el lamentable hecho de violencia que nuevamente delincuencial que ocurre en las calles de Bucaramanga, que el propio foro del Centro Democrático. Entonces, Plan B, si no sale al Senado, aspirará a ser presentador en la CNN. Hay que ser internacionales. Exactamente. Desde una familia internacional. ¿no? Sí, él es de una familia internacional. Él ha querido, digamos que en estas primeras de cambio, mostrarse como muy de redes sociales, muy... Gen Z, dicen ahora los muchachos. Generación Z, la actualidad, y entonces ya no es de esa típica político que antes entonces lideraba esos foros públicos en la plaza pública, que iba a las calles, reuniones en barrio, así. Me imagino que sí lo hará, pero ahorita el lanzamiento de él, full redes sociales, videos, reels, muy movido en redes. Entonces, el senador Miguel Ángel Pinto, del cual hablaremos para la reforma de la salud un poco más adelante, el senador Miguel Ángel Pinto quiere lanzar a su hijo, que es a quien vemos en pantalla. Escuchémoslo unos segunditos para entender el tono, y Maña nos va a decir su percepción, y el doctor Gerardo también, sobre lo que opinan de este joven que ahora quiere lanzarse a la política. Él creo que es abogado, me parece que es abogado. Sí, es abogado. ¿Sí? Abogado, creo que del claustro. El papá es de la Casa del Diablo. Este también es de la Casa del Diablo. Sí, ya, sí, claro que sí. Bueno, escuchemos unos segunditos. Esta declaración la dio hoy al mediodía después del hecho de sicariato, y escuchemos el tono un poco y cómo quiere proyectarse el hijo del senador Miguel Ángel Pinto, que quiere lanzarse a la política. Nuestro evento fue un éxito. Queremos contarles que nuestro evento fue un éxito. Todo lo que se está hablando en redes sociales acerca de un posible atentado no es cierto. No es un atentado contra ninguno de los candidatos ni los asistentes al evento. Fue un evento absolutamente aislado que sucedió gracias a la inseguridad que vive Bucaramanga hoy. Una balacera a pocos metros de donde nos encontrábamos ubicados tiene hoy entre la vida y la muerte a un comerciante de esta ciudad. 3 impactos de bala en su vehículo, nada que ver con el evento y sus asistentes. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos. Santander sigue adelante. Bueno. Donde los impactos sean al man y no al vehículo, ya estaba morido. Sí. Sí. Más que fueron al vehículo. Yo pensé que ibas a hacer la observación de que le hacía falta el delantal, como los dos que pasaron ahí detrás de él, pero no. Es que, pues, esto si no es grabado en la carreta. Sí, esto es grabado en la carreta, sí. Que queda ahí ¿No vieron los dos meseros que pasaron con la misma pinta de la camisa y con los ¡Ay, no me di cuenta! No vieron nada, yo pensé que iban por ese lado. O sea que lo del restaurante es un preludio de lo que será la campaña, carreta.
Manuel y Gerardo, la percepción de ustedes, el análisis sobre los delfines, ¿este es un caso de un delfín regional? Sí, sí, por supuesto, y pues tiene la ventaja de, pues, Miguel Ángel, el papá es un político avesado, con una experiencia y una trayectoria importantísima y muy interesante, de la cual seguramente el hijo va a tratar de recoger frutos, de recoger la cosecha. Pero son escenarios completamente distintos. Hoy en día, como lo señalaba Oscar, las campañas y la actividad se hace más desde las redes sociales, que es un mecanismo o una herramienta que permite aglutinar muchísimas personas, llegarle a muchísima más gente si se sabe manejar, y seguramente este muchacho va a utilizarlo de esa manera, aunque también tiene que untarse un poquitico de constituyente primario, de ir a las calles, a las casas, a los barrios, a conocer, a oler, a sentir, a que la gente del común, que no está habituada a las nuevas tecnologías, que son muchas y votan bastante, lo conozcan y se permita tantear en ese escenario. Pero muy seguramente le va a ir bien. El papá es una persona, repito, es un político avesado, aventajado, con trayectoria, y seguramente le va a ir bien, pues recogiendo toda la historia y el trabajo que ha cosechado Miguel Ángel Pinto, el papá, en la actividad política. Además, protagonista en este momento en la Comisión Séptima del Senado. Doctor Gerardo, ¿usted cómo ve a este delfín? Como las únicas aguas que había cerca, no había mares ni lagos, que había cerca de Bucaramanga eran el río de Oro y el río Suratá, ambos contaminados. Aquí no ha sido tierra de delfines. Y les hago la historia. Comencemos, si quiere, por los conservadores. Ni Sorzano, ni Silva Valdivieso, ni Darío Marín, ni Enrique Barco Guerrero, ni el doctor Ciro López Mendoza, ni el doctor Jorge Sedano González han logrado que sus delfines hubieran trascendido. Tal vez el único fue el intento del hijo de Faisal, pero rapidito le cortaron las alas. Dirán que Aridio Villamizar un poquitín, ¿sí? Y que seguramente pues Iván, que todavía están vivos. Es decir, el delfinato viene cuando ya como que el otro va pasando a un lado. Y en el Partido Liberal, el hijo de Serpa es el único que un poco subsiste. El hijo de Rodolfo González, que llamaba Rodolfo José también, nada. Ninguno de los hijos de Tiberio, ninguno de los hijos de Norberto, ninguno de los hijos de José Luis Mendoza, ninguno de los hijos de, bueno, los de Galán, pues diré que lo hicieron más en Bogotá y en el extranjero. De modo que por ahora, afortunadamente, apenas medio se visualizan que de pronto el hijo de Jaime, que de pronto, no, el hijo del Pote ya dijo que no, que de pronto el hijo de quién, de doña Elisa, pues pero allá. El hijo de Jaime Durán aspira, por ahí está haciendo pinitos. Él casi siempre dicen eso. Es que esos son delfines por desocupe, no tanto, sino tanto por virtud, sino por desocupe, pero sí, en Guarentá se le presenta mucho y dicen que tiene las virtudes del papá. Es decir, ok. Y debe ser muy seguido en esas. Un buen orador. Jaime es buen orador. Excelente orador. Sí. Él hubiera sido el mejor, le hubiera ido en política en la época del cine mudo, porque era con señas. Sí. Pero bueno, esos son los famosos delfines. Y ahora me parece que él, como sabe, que toca comenzarlo desde cuando el protagonista hacia él, pues lo lanza desde ahora. Y yo creo que en la práctica es lo siguiente.
no se podía cambiar de partido el papá, que pertenece al Partido Liberal, y entonces como ahí ya no había el cupo, porque lo estaban copando otros integrantes de la familia más legítimos, entonces él lo lanza por otro partido, y eso me parece que a correr suerte. Invita a los candidatos, los 4, porque es que en la elaboración de la lista y en quién encabeza la lista, sea como se fuere, pesan bastante los 4 candidatos presidenciales. Y bueno, el doctor Miguel Uribe, pesan. Y entonces cuando hay 4 que lo conocen, mientras que los otros no los conocen, que a la hija del Chumi, que al fulanito de tal, que a la señora de Pichote, que entonces dicen, no, ese muchacho extraordinario. Entonces, todo eso son jugaditas, pero forman parte de cómo se hace la política. Entre otras cosas, aclárenme por qué dicen generación Z. ¿Por qué utilizan la Z? La Z es como en los griegos, alfa y omega, o sea, principio y fin. Entonces, A y Z, la Z sería el fin. ¿Algo tiene que ver con eso o no? Sí, no, no, Gerardo, es la manera como se refieren a las generaciones, desde los baby boomers, del 50 de la época de los 50, 60, ha pasado, hemos transitado ya pasando por la generación Y, que es la anterior, y ahora la generación Z. Es una forma de referirse a las generaciones que se van presentando. Entonces, estos son muy digitales, muy tranquilos, van viviendo la vida en la medida en que se les va presentando, y ahí van, muy seguramente, lo que vos decís, se está cobijando bajo las bondades de la sombra que le da el árbol muy frondoso, que es su padre, ahí se beneficia y se van lanzando. Muy seguramente vos tenés razón cuando decís que la posibilidad de abrirle el espacio en el Centro Democrático obedece a esa limitación que tiene Miguel Ángel Padre en el Partido Liberal por todas las situaciones que se han presentado. Pero encuentran un escenario interesante, y mucho que Oscar también nos indicaba en unos episodios anteriores que la aspiración de Miguel Ángel papá es a la gobernación de Santander. Sí. Entonces eso también le abre un escenario interesante, y no hay que desconocer que Miguel Ángel Pinto en este momento es un referente nacional por la forma en que ha enfrentado los debates en temas sensibles en los que está involucrado el gobierno nacional, reforma a la salud, reforma laboral, pues ha tenido ahí un protagonismo interesante que también le da ahí unos réditos importantes que recoger en esto que se viene el año entrante, que es marzo, las elecciones de Senado y Cámara. Vamos a mirar cómo cómo va a apostar en presidencia y en la aspiración que va a tener el año en el 2027 en las elecciones regionales a la gobernación, si es en efecto ese el objetivo que él tiene trazado. Y es que Miguel Ángel Pinto tiene un muy buen reconocimiento y muy buena relación con el Centro Democrático. Recordemos que no solo es de esta legislatura que está en la Comisión Sexta o Séptima. En la séptima. Él siempre fue de la Comisión Primera. Y allá siempre les hacía quórum a los proyectos que lanzaba el Centro Democrático. Aún así el Partido Liberal estuviera en contra. Él solo no se retiraba para hacerles quórum. Y más aún fue el que les ayudó a sacar adelante, incluso lideró ese famoso proyecto que buscaba condenar con pena de muerte y esto a los violadores de niños. Con cadena perpetua a los violadores. Miguel Ángel Pinto ha sido muy hábil, es muy inteligente en temas políticos, sí. sabe cómo... Es de los más preparados de los senadores. No, además es muy inteligente, pero sabe cómo moverse en esas aguas turbulentas que tienen que ver con las relaciones en el Congreso, y sabe, ha sembrado, y muy seguramente va a recoger muy buenos frutos de esa siembra. Sí, de no haber sido porque le ganó
porque le ganó el actual presidente del Senado, el costeño Lidio García. Lidio García sería el presidente del Senado, porque lo alistó todo para ser el mayoritario. Lo que pasa es que Cundinamarca pues tenía otros intereses y no votó completo allá. Pero si no, hubiera sido el santanderiano y pasaba la historia como haber sido presidente de la Cámara, haber sido presidente del Senado, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, o presidente de la Comisión Primera del Senado. Esta vez fue presidente a raticos, porque lo que ya fue vicepresidente del Senado de la República. Su gestión parlamentaria indudable que ha sido muy notoria. Y es el actual presidente de la séptima, ¿no? Justamente fue noticia, y vamos a evacuar ese temita rápidamente. Esta semana le estaban reclamando a Pinto y a los integrantes de esa célula legislativa de la Comisión Séptima, los miembros de los partidos de gobierno, por el tema de la reforma a la salud, que está en Comisión Séptima y que debe comenzar ya el debate en esa célula del Congreso. Entonces Pinto, que es el presidente de la comisión, el senador santanderiano, les respondió de la siguiente manera. La reforma a la salud ya fue anunciada para comenzar la semana entrante el debate. El ministro del Interior sabe, los medios de comunicación saben que hoy anunciamos la reforma, comenzaremos el día martes su trámite. Y allá no hemos dilatado ningún proyecto. En la reforma laboral decían que no hemos debatido. Hicimos casi 10 audiencias públicas por todo el país, mesas técnicas antes de tomar una decisión. Cuando hay una ponencia de archivo, por ley quinta, se debe votar primero. Y ese día tuvo las mayorías y por eso se hundió la reforma laboral, que la revivieron antijurídicamente. Pero eso es otra cosa. En la reforma a la salud llevamos lo mismo. Desde abril estamos realizando audiencias públicas, incluso con los senadores de gobierno. Bueno, entonces él le responde al senador Fabián Díaz, que es santanderiano también, de la Comisión Séptima, que le estaba reclamando porque había una versión de que están dilatando los debates de la reforma a la salud en la Comisión Séptima, y entonces reviven toda la controversia de la reforma laboral, ¿cierto? Que se hundió con el liderazgo justamente de Pinto. Entonces, esta fue la respuesta que dio esta semana el senador santanderiano. Lo más importante, cuando hay ponencia de archivo, hay que empezar por la de archivo, porque si gana, pues ¿para qué se debaten las otras? Claro, eso es y eso es lo que pasó en la laboral. Y ahora, pues tienen amarrados los 8 votos. Los tienen, los 8. Son 2 que necesitan para poder voltear, porque siempre quedan 8-6. 8 y 6, 14. ¿Qué es lo que ocurre? Que están tratando y ya le nombraron al yerno, cuasi yerno porque no se han casado, pero es el de la hija de Norma Hurtado. Ya salió ella a decir que ella con yerno y todo no se iba a cambiar, ojalá, menos mal. Pero entonces ya empezaron a ver cómo se la descuadran, pero vendrán y entonces el zanquero, que es Fabián Díaz, cree que otra vez y que mandan a otra comisión. Eso no es tan así, ¿no? Es que tienen que reunirse unos requisitos. Lo que pasa es que ahorita seguramente van a avanzar en algunos debates una cosa y luego cuando ya entren a decir vamos a votar ponencias, pues tienen que empezar por la de archivo. Pero ya habrá pasado un tiempo. De todas maneras va a ser bastante polémico. Fíjate Gerardo, que algo que eso que tú acabas de decir del desconocimiento de la dinámica legislativa le ha costado muchísimos errores a la coalición o a la bancada de gobierno. ¿Por qué? Sí. Porque personajes de la trayectoria de Miguel Ángel Pinto que conocen cómo se cuecen las habas allá, pues se aprovechan de esos detalles, de esa filigrana y logran sacar adelante sus intereses y le pasan por encima a personas como Fabián Díaz o como la Zuleta o como los demás miembros de la bancada del pacto histórico y salen luego a decir es que hay un golpe blando y no nos están dejando. No, es
puro y físico desconocimiento, ignorancia de cómo funcionan esos órganos colegiados y estos que tienen la cancha larguísima, pues se aprovechan de eso y les pasan por encima. Y lo peor es que en algunos momentos incluso les advierten y aún así no hacen caso. Mire lo que pasó con la reforma pensional. Les dijeron, no la aprueben así, denle en el debate. No, ¿qué tal como viene del Senado, de Cámara, la aprobamos y listo, no hay debate? ¿Cómo así? Miren, Miren dónde andan. en la elección Camargo, cuando volvieron a presentar el supuesto el impedimento que ya habían resuelto y sacaron a la Zuleta, la dejaron por fuera, un voto menos. Esa vaina, esos payasos los aprovechan en las mayorías y ahora, para sacar provecho. Bravo el señor presidente con el presidente de la Corte Constitucional que le dice, mándeme el acta en la que se aprobó el acta que me enviaron, porque es que toda esta tiene que estar aprobada y se aprueben la siguiente. Y entonces no se la han podido mandar. Porque no hubo mayoría, Gerardo. Porque no hay quórum para aprobarla, no ha habido quórum para aprobarla. Y entonces ya llegó con la certificación que la leí, alguien la publicó, la certificación del secretario de la Cámara dice con la certificación de que esta decisión se tomó con quórum deliberatorio. Quedaron el quórum deliberatorio, o sea, no había quórum decisorio, pero deliberatorio. Ahí se les cae. Sí, eso ocurrió esta semana. Pero es que, pues ahí son casos aparte, no tienen que ver con el Congreso, pero que es muy relevante para saber cómo está funcionando el gobierno. Mire lo que acaba de pasar con el ministro de la Igualdad. O mire lo que están tratando de hacer para nombrar a esta señora Guerrero en el viceministerio también de allá. O sea, es que intentan modificar todo a su forma de entender ellos la política y el funcionamiento del Estado. Aquello que tanto criticaron o que tanto critican. Es que la ley no ríe ahora les parece normal, y si alguien se opone dice es que no quieren que el gobierno avance en sus cosas. Pero para cerrar el capítulo, porque ahí hay mucho por recorrer, Javier, yo sí quiero retomar la observación que hacía Gerardo, y de pronto nos permite enlazar con el siguiente tema, la observación que hacía Gerardo, que infortunadamente del episodio de este encuentro de los 4 precandidatos del Centro Democrático, lo que va a quedar sonando a nivel nacional en los medios y en el imaginario colectivo es el tema del atentado. Sí, claro. Entonces vamos a volver otra vez con el tema. Además por ellos mismos, porque ellos mismos lo utilizan para decir que la seguridad... Para llamar la atención. Y entonces venimos aquí con el tema de la seguridad en Bucaramanga, que está muy complicada. Los números de estos temas sicariales son grandísimos, son muy altos. Algunos hablan de 235 episodios, no sé si en Bucaramanga o en el área metropolitana, pero eso es un número supremamente grande. Y por supuesto, esa fue una de las banderas que esgrimió Jaime Andrés Beltrán en su campaña, que resultó llevándolo a la alcaldía, y se convirtió también en una de los grandes lastres que ha tenido que llevar a cuestas en lo que tiene que ver con la seguridad por los factores que sean, que las guerras del microtráfico, que la violencia, el desplazamiento, el tema de la migración venezolana, no sé, cualquiera sea la razón, pero lo único cierto es que la seguridad en Bucaramanga y en el área metropolitana es un tema bastante complejo al que hay que mirar con mucha atención, y este episodio que sucedió hoy pues viene a refrescarnos y a llamarnos la atención sobre eso. Creo que habría que manejar el tema. Imagínense que ocurre un hecho de sicariato en una esquina donde están 4 precandidatos y eso está lleno de autoridades. Es que eso está... había más escoltas que asistentes. Claro, seguramente. Claro. De la policía, estaba lleno el auditorio. Acordonando el edificio y toda esa cosa, y les ocurre enfrente, ¿sí? No sé si eso es coincidencial o no sé. Sí, seguramente es una coincidencia muy desafortunada, pero ya uno mira por ahí en redes sociales y la están aprovechando
para Les regalamos el titular. En Sí, foro de candidatos termina con un herido y 4 quemados. Pero Bueno. sí lo están aprovechando para echárselo en cara al alcalde. Y otra vez el debate del porte de armas, ¿no? O sea, sigue siendo el porte de armas y más Bueno, de eso uno de que- esos candidatos pues están a favor de eso y continúa el tema de la violencia con este tipo de redes. nos estamos matando con la prohibición del porte de armas. ¿Cómo era? Con el revólver empretinado, una locura. En eso Sí. es famosa la respuesta de un campesino, yo no sé si era el Catatumbo o de dónde, cuando le preguntaron, ¿y usted qué opina de la pena de muerte? Y el tipo dijo que la quiten. Que la quiten, sí, fue mal. Bueno, muy bien.